Hola, estás escuchando el tercer programa de Qué grande es el cómic. Os damos la bienvenida a todas y a todos. Bueno, no, en realidad a todas y a todos no. No son bienvenidos a este podcast quienes se dedican a trepar en el ámbito laboral para escalar posiciones a costa de sus compañeras y compañeros, ni quienes te critican por asistir a una huelga laboral. Tampoco son bienvenidos. O quienes te llaman más allá de las 8 de la tarde para un asunto laboral destrozando la conciliación familiar. Tampoco son bienvenidos quienes creen que van a heredar la empresa, cuando en realidad son unos asalariados convencionales. No son bienvenidos quienes explotan, vejan, hacen moving o creen que el trabajo es una selva donde todo vale para sobrevivir. Tampoco quienes abogan por la inteligencia artificial para sustituir el trabajo de nuestras ilustradoras e ilustradores. Quienes crean que el trabajo es la vida, quienes crean que la vida solo es trabajo, pueden tranquilamente cambiar de podcast. Y quienes crean que la vida no es obligatoriamente el trabajo, y hay muchas cosas más, pueden quedarse. Porque hoy tenemos debate. Porque hoy vamos a hablar de cuándo el trabajo mata. Pónganse cómodos, que arrancamos. Qué grande es el cómic. Pues arrancamos sin más dilación. Como decía en la introducción, hemos llegado al tercer programa de Qué grande es el cómic. Hoy analizamos una obra relativamente reciente. Se trata de un cómic publicado en Francia en el año 2019 y que ha pasado medio de puntillas por nuestro país. Apenas ha sido mencionado en los famosos rankings de lo mejor del año, no ha acumulado demasiadas reseñas ni ha pasado a formar parte de las preferencias de la crítica española. Sin embargo, en nuestra opinión, es una obra que merece ser destacada y reivindicada. Este cómic lo publicó en España Garbuy Books en 2022, una editorial cuyos cómics tienen un común denominador, y es que tienen cierto acento social y crítico. Hoy hablamos de Cuando el trabajo mata, una obra de Hubert Prolongó y Arnaud Delalande al guión y Gregory Mardon al dibujo. Prolongó es el periodista a cargo de la investigación original. Escribió el libro Trabajar hasta morir cuando el mundo empresarial conduce al suicidio, de la editorial francesa Flammarion. Este cómic es una obra realizada en equipo, en el que cada uno de ellos pone lo mejor de sí mismo. El nombre del TVO lo dice absolutamente todo. En francés es Le travail m'a es decir, el trabajo me mató. Aquí en España es Cuando el trabajo mata. Estamos ante un cómic que analiza uno de los males endémicos de nuestros tiempos, la desigual relación del ser humano con el trabajo, o para ser más exactos, la terrible relación salvaje y ultracapitalista en la que hemos sumergido al ser humano, al trabajador, con el empresariado u empresa de turno. Este cómic habla, narrando un caso concreto, Antonio en la vida real, y aquí en esta obra, Carlos, el de la ola de suicidios que surgió en Francia a principios de milenio, como consecuencia de las condiciones leoninas que las empresas sometían a sus trabajadores. Y vamos a decirlo bien claro, y para que se sepa, las empresas Renault, Telecom y Orange, que daban prioridad a sus beneficios por encima de la salud mental de los asalariados. Este cómic funciona como un reloj suizo a modo de thriller laboral. Lo hace con sobriedad, con talento en sus páginas y gran dominio del oficio del cómic.
Sus páginas descartan las florituras, pero van directas al corazón y a la mente del lector. Es imposible, si eres working class, no sentirte empático con este subalterno obsesivo y pusilánime, un trabajador explotado y acosado hasta el hartazgo al que la Renault anula como ser humano, humillándolo sin reparos. Para abordar este tebeo, este reto, tengo hoy de nuevo aquí a uno de mis prescriptores favoritos, Alfonso Grueso. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, Alejandro. Pues ¿Qué vamos a tal? ir al grano, Alfonso, ¿vale? ¿Qué impresión te ha dejado cuando el trabajo mata y cuál es tu visión general de esta obra? Bueno, estamos ante un trabajo bastante, es un cómic bastante duro en general. Digamos que es difícil que no te afecte, que no te afecte directamente cuando somos todos expertos más o menos en precariedad, en explotación laboral. Es difícil que no te afecte una historia de este calado que hunde sus raíces en los suicidios que hubo en 2006 en Renault y en 2009 en France Telecom, que se convirtió en Orange posteriormente. Y claro, la verdad es que el cómic se construye desde la investigación previa hecha por Hubert Prolongó, lo que le da mucha veracidad y también le da al cómic una cierta vocación periodística al cómic, porque desde una narración basada en la verdad, en la realidad, en la historia de un bueno, es un ingeniero de origen español que se suicidó en Renault durante 2006 y luego hubo una serie de juicios y tal. Cogiendo de base a Antonio B., pues, construye un personaje llamado Carlos Pérez y se hacen reflexiones sobre lo que es la explotación laboral, digamos, desde el punto de vista del trabajo, digamos, desde el trabajo cualificado de ingenieros y tal, pero claro, a raíz de eso, de esos mecanismos en los que nos construyen cómo se va apoderando un poco de la esencia de los trabajadores, lo que es la propia dinámica interna de las empresas, luego lanza una serie de implicaciones derivadas sobre cómo el trabajo se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Entonces, es muy difícil salir indemne de la lectura porque estamos ante un cómic que con mucha sobriedad construye un relato poderoso de cómo el sistema hace polvo a los trabajadores en las grandes empresas. Entonces, muy impactante el trabajo que tenemos hoy aquí. Pues muy bien, muchas gracias, Alfonso. También tengo por aquí a Javier López Menacho, mi hermano, cuyo perfil como escritor es bastante interesante para analizar este cómic. Javier ha escrito obras directamente relacionadas con el mundo laboral, como Yo Precario o La farsa de las startups, y ha escrito mucho sobre la relación entre el ser humano y el trabajo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí y como sabéis, este es un tema, iba a decir que me apasiona, pero digamos que no es la palabra correcta, sería un tema que me desencanta diariamente, el tema de las relaciones laborales, cómo están construidas, cómo eh, se está comiendo a la persona en los tiempos que corren, ya desde hace tiempo. Y este cuando el trabajo mata, creo que entra en una etapa histórica en la que todo el tema de la austeridad está en su punto culmen. Por tanto, la eliminación de costes, la productividad, etcétera, etcétera, expande cada día en las empresas y creo que cuando pases, digamos, 20 30 años y queramos saber cómo a principios de siglo el trabajo destrozaba a las personas y el neoliberalismo campó a sus anchas en Europa y en el mundo, pues tendremos que analizar esta obra durísima, hiriente, profundamente dolorosa
para muchísimas personas y que me parecía necesario echarle un ojo y reivindicarla, primero porque trata un tema esencial para la sociedad hoy en día, y segundo porque utiliza muy, muy bien el lenguaje del cómic. Es decir, ha habido unas aproximaciones muy grandes al mundo laboral. Hay algunos cómics muy buenos, como los combates cotidianos, por ejemplo, que tratan la lucha obrera, etcétera, pero ninguno había ido al meollo de la cuestión neoliberal como lo hace este Cuando el trabajo mata. Muchas gracias, Javi. Hoy venimos con las pilas cargadas, como podéis escuchar, y con ganas de alzar nuestra voz de clase trabajadora. Vamos a dar paso ahora a los datos técnicos de este cómic antes de entrar en materia de un modo más profundo. Cuando el trabajo mata. Autores: guionista Arnaud Delalande y Hubert Prolongeau. Dibujante: Gregory Mardon. Año de publicación: 2019 en Francia, editorial Futurópolis, y 2022 en España con Garbuix Books. Traducción: Montserrat Terrones. Páginas: 120. Edición: rústica con solapas. Precio: 19,95. Sinopsis. Carlos ha logrado su sueño, un puesto de ingeniero automovilístico en una gran multinacional, pero nunca habría podido imaginar que esto le supondría un descenso a los infiernos por la progresiva deshumanización, presión y sobrecarga mental en el trabajo. Una situación tolerada por los directivos de su empresa y que será fatal llevándole al suicidio. Tras una larga investigación acerca de la oleada real de suicidios de trabajadores en Renault y France Telecom, los autores nos cuentan cómo se establece el sistema de acoso en todos los niveles de la jerarquía para llevar a los empleados al límite de sus capacidades. Una narración sobre un entorno implacable en el que las personas no son más que carne de cañón. Ya hemos escuchado los datos técnicos de esta obra. Ahora vamos a ver qué pasó durante ese año en el mundo. Hace 4 años tan solo, los incendios forestales en la Amazonia brasileña alcanzaron niveles récord, generando una preocupación global por la deforestación y el impacto en el medio ambiente. Las protestas masivas en Hong Kong captaron la atención mundial. Los manifestantes demandaban democracia y se enfrentaron a una respuesta policial y política represiva. La activista sueca Greta Thunberg se convirtió en el símbolo de la lucha contra el cambio climático y logró movilizar a millones de personas a nivel mundial. La salida del Reino Unido de la Unión Europea generó una gran incertidumbre tanto a nivel europeo como global, con implicaciones políticas y económicas significativas. En marzo de 2019, 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, fueron objeto de ataques terroristas por la extrema derecha, dejando decenas de personas fallecidas. En abril de este 2019 se reveló la primera imagen directa de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. En París, ese mismo año, un incendio devastador afectó la emblemática Catedral de Notre Dame. Y ahora vamos a dar un par de datos que tienen que ver con el trabajo y que estimo pertinente antes de analizar este TVO. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Hoy, aproximadamente el 13% de los trabajadores trabaja más de 48 horas a la semana, lo que puede conducir a problemas de salud, estrés y desequilibrio. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 18% de los trabajadores informan tener estrés laboral crónico. Y a pesar de los avances en protección laboral, la explotación laboral sigue siendo crónica.
Según la OIT, aproximadamente 25 millones de personas en todo el mundo son víctimas de un trabajo forzado. Bueno, pues vamos a empezar a analizar este cómic. Voy a empezar yo dando una pincelada muy básica y os doy paso, ¿vale? Creo que este cómic reivindica el género en dos vertientes y me voy a explicar. Por un lado, reivindica el género social puro y duro en cuanto al contenido, como podrían ser en el cine las pelis de Ken Loach. Me viene a la cabeza la peli de Daniel Blake, por ejemplo. Y por otro lado, reivindica el género como thriller laboral puro y duro en la forma. No sé cómo lo veis, no sé cómo analizáis cuando el trabajo mata. Alfonso, ¿qué me puedes decir? Pues a mí, bueno, en realidad tienen cabida perfectamente esas dos líneas que marcas. Lo que también me hace reflexionar a mí que estamos ante un cómic que, aunque está ficcionado, porque parte de el personaje es ficticio, aunque está basado en el chico que se suicidó, este ingeniero de origen español que se suicida en Renault en los primeros años del milenio. Y realmente la vocación si indagamos los orígenes del cómic, es una vocación claramente periodística. O sea, digamos, de dónde bebe este cómic, que digamos, el impulsor intelectual de este proyecto es Hubert Prolongó, que es este periodista especialista en investigación inmersiva, que bueno, había sido conocido porque había convivido con indigentes para hacer reportajes respecto a la pobreza en Francia o se había colado en algún psiquiátrico, había estado conviviendo con enfermos mentales, en fin, era un periodista de raza, digamos, de investigación y claro, pues, escribe en 2000, creo que fue en 2009, y además le he mencionado es Trabajar hasta morir, un libro que hace a cuatro manos junto a Paul Moreira, en el que ahondaba en el caso de este suicidio, o sea, entonces estamos hablando de 2006 y este cómic se publica en 2019. Es evidente que es un tema que le obsesiona, es un tema que le ha rondado mucho la cabeza, entonces hay mucha investigación, hay mucha base ahí detrás, entonces no podemos tratarlo meramente como una historia ficción de denuncia, sino digamos que tiene una sólida capa de investigación y periodística, digamos. Es cierto que el cómic ha demostrado en otras ocasiones que es un medio, a ver, absolutamente válido para acercarnos a realidades que no son lejanas o directamente desconocidas. En 1992, yo por hacer un repaso y para ponerlo en perspectiva, también la validez del medio para sondear este tipo de asuntos. Bueno, está claro que Art Spiegelman es lo primero que viene a la cabeza por su Pulitzer, porque en Maus, una historia ficcionada sobre su familia, que eso, bueno, su padre sobrevive en los campos de exterminio nazi, hace una historia a través de personajes antropomórficos, pero el valor del cómic y su posterior reconocimiento luego además provocó digamos, un cambio de óptica respecto al medio, porque de repente empieza, precisamente por las armas con las que cuenta, se erige como un medio veraz para incluso la crónica, no solo periodística, sino la crónica histórica. Eso pasa en algunas autobiografías en clave de slice of life, como, no sé, que se han desarrollado durante muchos años en claves generalmente convulsos y cambiantes desde un punto de vista geopolítico. Me vienen a la cabeza Marianne Satrapi con el retrato que hizo de la vida en Irán, que todos conocemos. Alfonso, sí, siguiendo esta línea, son cómics que nos estás refiriendo, que dan un paso más allá y conecta con la nueva denominación de la novela gráfica, en esos años en que digamos que lo popular empieza a aceptar al cómic como un medio serio. Que yo el otro día, por cierto, leía el titular de un artículo en el periódico que decía el cómic se pone serio y digo, tío, en 2023 se pone serio el cómic, si el cómic ya se ha puesto serio hace 2 o 3 décadas. Pero es verdad que este cómic que tiene ese acento social y esta denuncia social,
si viene de muy, muy lejos. Sí, y luego sobre todo que le da una dimensión más amplia al cómic porque recordemos que el cómic es un medio, no es un género. Y luego se puede explotar drama, terror, poesía incluso y puede tener un carácter más documentalista, rozando lo periodístico, ya sea ficcionado o no. Y en estas autobiografías, como bueno, mencionaba Marsan Satrapi y su Persépolis, pero también bueno, el árabe del futuro de Riaz Satuf, no sé, incluso las crónicas, ese políptico viajero de Guy de Slisley, es que no sé cómo se pronuncia, que es el autor de Shenzhen, Pyongyang, Crónicas Sí, birmanas y Crónicas de Jerusalén. Bueno, y luego ya podemos irnos más al músculo periodístico de Joe Sacco, con Palestina, Gorace, o sea, estamos hablando Joe Cooper con Fafron Sarajevo, es decir, esto ya viene transitado. Entonces, lo primero que reflexionas después de leerlo es que tiene una, digamos que no le sobra ninguna página, te lo construye, digamos, es la vida de Carlos Pérez, que es el trasunto de Antonio B., que es este chico que se suicida, y te construye desde los primeros momentos antes de entrar en la empresa, desde la ilusión inicial, esos mecanismos lentos, casi imperceptibles, que hacen que poco a poco el trabajo se convierta no solo en el centro de su vida, sino casi en el centro de su propia identidad. Y además eso, claro, eso es un reflejo que ves continuamente fuera, eso lo podemos ver fuera. O sea, el capitalismo tiene unos engranajes gigantescos, una maquinaria que siempre avanza y nunca desanda, o sea, todo lo que perdemos nunca lo recuperamos. Y lo que, de alguna manera, lo que nos arrebata, o sea, es que te quita la esencia y ese mecanismo se ve en el propio dibujo de cómo representa Gregory Mardin al Mardón, al protagonista, que es curioso que Gregory Mardon, que es, bueno, es un autor que lleva largo recorrido, pero aquí en España no se publicaba una obra suya desde la primera década de este siglo. Bueno, que la cúpula publicó varias de sus obras, también en ediciones de Ponent, Cicloman. Bueno, tiene varias obras publicadas aquí en España. La mala suerte quizá de este autor es que ha estado un poco bajo la sombra de coetáneos como Christophe Blaine, Faro, Trondheim. Entonces, digamos que no ha tenido, a pesar de ser un autor bastante interesante, no ha tenido igual la repercusión que se merecía. Me llama mucho la atención en el estilo del dibujo, que, bueno, el cómic en sí es bastante sobrio y funcional. En realidad, de alguna manera, conforme avanza en la historia, el dibujo se te olvida. Es cierto que es un dibujo, viendo el estilo de propio Mardón, parece como un cómic dibujado con la mano izquierda, es decir, un trazo más ligero, quizás menos cuidado, menos detallado, con uso de colores planos, pero es perfecto para ponerse al servicio de una historia que ya tiene suficiente músculo para que funcione. Y al final, pues, el impacto es contundente, ¿no? Y para mí el trabajo que hace el autor es muy bueno porque la transformación física que le da el protagonista a este Carlos Pérez es tremenda. Es decir, empieza siendo una persona jovial, alegre, como el rostro se va transformando, va adquiriendo barba y llega un momento del cómic en el que ya tiene unas ojeras permanentes y una cara de muerto en vida brutal. Yo creo que el cómic narrativamente funciona bien porque refleja perfectamente eso que han llamado los autores de la destrucción absoluta del yo. Si os fijáis, hay como una especie de narración paralela, ¿vale? Que es la del trabajo y la familia. Y a medida que el trabajo, como dice Alfonso, va ocupando su identidad, la familia se va deshilachando, se va separando hasta llegar casi a un punto de no retorno. Yo creo que funciona narrativamente muy bien y a nivel de dibujo estoy de acuerdo. Yo creo que ese trazo rápido,
poco feo, y también la gestualidad que le da a todas las personas que pueblan esa oficina, tanto a los peces gordos como a los que están abajo, creo que funciona muy bien y creo que es un estilo que le viene como anillo al dedo a este cómic. A mí me recuerda al de Guy Delisle, no sé pronunciarlo, ¿vale? Yo tampoco. Tiene ese aire, ¿no? De Pyongyang, Crónicas de Jerusalén, y después juega con los colores. Juega con los colores haciendo, poniendo el énfasis en las viñetas más dramáticas, utiliza el rojo y cuando hay alivios emocionales, utiliza colores más templados. Después, una cosa que quería decir yo de Carlos, del protagonista, es que es el auténtico perdedor o antihéroe, digamos, porque no es un tipo que en ningún momento se llega a poner serio con la empresa, salvo al final, ¿sabes? Y siempre va bajando la cabeza. A medida de que los vamos conociendo, le vamos pillando un poco de tirria, como diciendo, Venga, chicos, reacciona". Y también vemos cómo va abandonando progresivamente a su familia, dejando la conciliación familiar en manos de su mujer de una forma descarada. Entonces creo que ese antihéroe también es un carácter del cómic. No sé cómo lo Sí, ves. pero es importante, en realidad, es importante esas dos facetas que nos muestran, sobre todo la de el propio Prolongó lo decía, que al fin de cuentas, en este contexto tan carnívoro, los trabajadores, los buenos trabajadores, los responsables son los más vulnerables. Es lo que nos refleja, o sea, está claro que estamos imbuidos en una cultura que nos prepara para esto de alguna manera. Una cultura que viene de lejos, viene también en la propia, o sea, viene hasta del cine. Si nosotros recordamos el cine de los 80, cuando el neoliberalismo, digamos, el capitalismo más duro empezaba a construirse tal y como lo conocemos ahora. Recuerdo yo películas como de Michael J. Fox, El secreto de tu éxito, o hay una que es que me parece súper inquietante, que es, aquí creo que era Armas de Mujer, que era Working Girl, de Mike Nichols, que tenía un final demoledor, que a mí la revisé hace poco, y el final te refleja a Melanie Griffith, que te lo pone como mujer empoderada, que y el final feliz es un plano alejándose de un edificio ya en su despacho de ejecutivo en Wall Street, como el triunfo absoluto. Estamos todos imbuidos en eso. Entonces, claro, el personaje de alguna manera ha sido programado, o sea, él cree que el éxito o lo que es una vida saludable va a ser tener un buen trabajo, trabajar en una buena empresa y dar lo mejor de ti mismo, claro. Entonces, todo lo que se encuentra ahí dentro va en contra un poco de, eso, de todos esos principios. Entiendo, su cuerpo lo empieza a somatizar, como bien dice Javi, que empieza el deterioro físico, se lo muestra conforme va avanzando, pero el sistema se aprovecha digamos, de este envoltorio ilusorio, falso, que vende el sistema y luego, sobre todo, porque, o sea, que vende lo que es el mundo empresarial y económico. Entonces, al final, sobre todo, el, 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 el centro neurálgico de esta obra es la consecuencia principal de ese choque entre una ficción que nos han vendido y un golpe de realidad de una empresa que lo único que hace es explotarte a niveles inhumanos. Entonces, claro, la consecuencia es el suicidio y todo esto que sucedió y sigue sucediendo, porque eso no sé si lo dará el tiempo que lo hablemos, pero claro, desde entonces solo se ponen parches realmente. Estamos hablando que la única manera de solucionar esto es ir frenando la velocidad de crucero que llevamos como sistema. Pero claro, el sistema evidentemente no está por la labor, ¿no? Sí, hay una película que se llama Corporate de Nicholas Silhol, eh, que se basa también en este caso, en la operadora de France Telecom. Y tuve la oportunidad de verla. Es fascinante esa película porque el punto de vista es desde una ejecutiva de recursos humanos, ¿vale? Y ahí te da el contraste, te da las dos caras de cómo
digamos, el capitalismo lo que hace es difuminar el enemigo de manera que tú no sabes exactamente quién te está haciendo la vida imposible. Te la hace el superior, pero el superior alude a otro, el otro superior alude a otro y finalmente no hay quien responda a esta oleada de suicidio que me parece brutal. Y bueno, me he permitido la libertad de buscar quiénes son los responsables finales de esta oleada de suicidio, ¿vale? Es decir, quién fue el responsable final en Renault y el responsable final en France Telecom, luego Orange. Y os voy a contar. El responsable final de lo que estaba pasando en Renault es Carlos Ghosn, que es un empresario brasileño que fue presidente y CEO de Nissan y luego de Renault, ¿vale? Que tiene todos los reportajes habidos y por haber loándole en revistas, pues os podéis imaginar, ¿no? Fortune, Forbes, etcétera, etcétera. Y que el hombre, pues ha terminado siendo investigado por armar una eh, una forma de enriquecerse hasta el punto de conseguir unos 80 millones de euros para su bolsillo con un entramado empresarial a costa de Renault. Y el hombre se fugó de la justicia japonesa, y está ahora mismo, bueno, viviendo en el Líbano, siendo buscado internacionalmente. Eh, y bueno, él se enriqueció y ahí está a costa de Renault, eh, y a costa de la vida de un montón de personas. Este es Carlos Ghosn, ¿vale? Bueno, Por un lado, por pero un no lado. será un cabeza de turco porque yo creo que hay una responsabilidad también colectiva y empresarial. Sí, sí, Ah, pero es que este es el presidente y CEO. sí, Este de cabeza de sí. turco no Sí tiene que, nada. por un lado, Y es un tipo que robó claramente, claro que eso es, principalmente son el sistema de accionariado, los accionistas son los que, y los beneficios anuales son los que fuerzan, digamos, de alguna manera que toda la responsabilidad, todo el peso recaiga sobre el trabajador asalariado, que conforme pasan los años cada vez cobran menos o tienen circunstancias laborales mucho peores. Claro, todo, o sea, digamos que aparte de que se forzara desde el punto de vista de fraude a ese sistema, pero el sistema ya funciona así, de manera sí, sí, sí. legal, digamos. Sí, y luego sigo, porque en France Telecom los máximos responsables de esta trituradora humana fueron Didier Lombard, Luis Pierre Benés y Olivier Barberot, que fueron condenados por años de prisión, ¿vale? Por un año de prisión. Luego se les rebajó la pena, fueron suspendidos, ¿vale? Y ellos dijeron que iban a sacar empleados, ya sería por la puerta o por la ventana, pero que iban a conseguir sacar empleados, es parte del juicio que se realizó contra ellos. Y había casos documentados de personas, por ejemplo, como una mujer que intentó suicidarse en la ciudad de Metz, ¿vale? Al enterarse de que la iban a transferir por tercera vez en un año a otro lugar de trabajo. En 2009, una mujer de 32 años se quitó la vida en su oficina de París, o en 2011, un trabajador de 57 años eh, se suicidó justo al llegar a su trabajo en Burdeos, al sureste de París. Todo esto está documentado y todas estas personas eh, que fueron responsables finales de lo que estaba sucediendo, ellos siempre han sido loados por las revistas económicas a nivel mundial y ellos negando su responsabilidad y transfiriéndosela, como siempre, a sus subordinados. Pues muchas gracias, Javi, por ponerle cara a esta gentuza, porque hay que decirlo bien claro, porque hay algo que es como un denominador en este tipo de empresas multinacionales y es que parece que no hay caras, que todo, como hablan siempre en plural y hablan como si fuera un fantasma, quien lo lleve tanto para lo bueno como para lo malo,
te hace tener una gran impotencia. Yo recuerdo cuando, cuando trabajaba en el Leroy Merlin, que utilizaban ese tipo de plural, pero un plural para lo que le conviene, porque para los beneficios ya hablamos de individualidades. A mí me hace mucha gracia recordar, me hace gracia, pero en realidad me aterra recordar cuando uno de nuestros jefes en el Leroy Merlin, donde yo trabajaba como diseñador gráfico, hablaba de nosotros como recursos, ni siquiera hablaba como personas. Y creo que esta forma de ningunear a la persona es una forma que atenta directamente contra la salud mental, porque es que al final te sientes nada, te sientes insignificante. Sí, es que, a ver, tenemos ahora mismo una cultura que se revela poco contra esa realidad, es decir, cada vez se acepta más como inevitable, que es el sistema de trabajo que hay y que tienes que aceptar. Y tiene mucho que ver con, no sé, muchas veces pienso con esa clase aspiracional de ambiciones pequeño burguesas que al final termina sucumbiendo a la autoexplotación y la degradación, porque realmente parece que para prosperar tienes que tener un trabajo cualificado en una gran empresa, aunque eso te lleve, eh, te haga imposible la conciliación familiar, de eso, los ejemplos los veo, por ejemplo, yo vivo en Sevilla, gente que trabaja en empresas como, no sé, Abengoa o similares, que trabajan de sol a sol, no pueden salen, o sea, alguien que entra a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la tarde, ¿qué tipo de vida va a llevar? Yo, digamos, yo he dado muchas vueltas por un montón de empresas y yo me veía a esos hombrecillos encorbatados y enchaquetados que vivían prácticamente en la empresa, totalmente, digamos que descontextualizados, pues parecía que su familia eran sus compañeros y entonces ¿sabes? Eso al final, cuando eh, pasas tanto tiempo ahí, las empresas propiamente te obligan a hacer cosas que moralmente probablemente no estés de acuerdo, pero que es que es la realidad con la que tienes que convivir, aceptar, la vida es así. Te lo ponen como una especie de realidad inamovible con la que no te puedes revelar y claro, el sistema te empuja a ello, a no ser que tengas mucha conciencia de ello y te reveles de alguna manera. Lo que pasa es revelarte tampoco te da, o sea, tienes eh, pocas alternativas. Igual ahora mismo hay una oleada grandísima de trabajadores cualificados que están estudiando posiciones porque creen, no solo piensan en la estabilidad, sino también piensan en un trabajo mucho más sobrellevable, o sea, En la algo... salud mental, yo creo que en la salud mental. Claro, y luego el tema de la salud mental es interesante porque durante muchos años nos han querido decir que era un problema individual, o sea, nosotros te buscas un psicólogo y lo solucionas porque tendrás problemas mentales tuyos, patologías, arrastras problemas familiares, pero yo aquí estoy con lo que decía Mark Fisher en su obra, a lo largo de su obra, sobre todo que realmente estamos ante un problema colectivo. O sea, estas son las consecuencias de un sistema laboral que no permite conciliar, llevar una vida digna, conciliar una vida familiar también digna, que puedas atender a tus hijos, atender el trabajo, o sea, que el trabajo sea una parte de tu vida, pero no el centro neurálgico de tu existencia. Entonces, eso se convierte en un problema sociológico brutal que no se le pone solución. Siempre se habla de incluso como cuando en realidad lo que hay que es reformular el propio sistema capitalista, que yo sé que el poder económico es el primer poder y es muy difícil revertir eso. Pero ahí está el problema. Y os pongo simplemente un apunte, además de un documental que vi hace relativamente poco. El sistema muchas veces lo único que hace es poner pequeños parches para dar la sensación de que se preocupa por el tema de la presión sobre el trabajador y los suicidios, que son cada vez más, que eso no ha decrecido en Francia y es una cosa que se ha normalizado. En Corea, que es uno de los, Corea del Sur, que es uno de los países con índices de suicidio más altos del mundo, una de las soluciones que hace que ponen digamos, las autoridades es que en los puentes las barandillas son cilindros que ruedan, porque así te va a costar más
subirte para tirarte. O sea, es la perfecta metáfora del sistema, de los parches, de cómo parchea para fingir que le preocupa la situación de los trabajadores, de sus trabajadores y de las soluciones que son capaces de llevar a cabo. Sí, no sé si os habéis fijado en el cómic la relación que hay con el metro, cuando se para el metro de forma recurrente Sí, por sí. el tema de los suicidios. Es espeluznante esa escena. Os quería comentar también una cosa. ¿No os parece que este cómic eh, tiene escenas donde destruye absolutamente el concepto de meritocracia? Hombre, sí, 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 es evidente. Sobre todo a nivel ejecutivo. Y Ves hay que una también es. conversación con un amigo, con un colega de trabajo, en el que le dice, nosotros llevamos 30 años aquí y luego llegan, creo que está escrito como niños de papá, Mm, que lo acaban de ascender. Esa exacto, escena es destruye la meritocracia. Hombre, está la figura del Yuppie, que esa es la figura de la destrucción de la meritocracia. Un tipo que llega ahí que parece sacado de American Psycho, que no tiene, que sabe que está de paso y que sabe que está para intentar alcanzar la mayor cuota de beneficio en el mínimo tiempo posible para dar un paso todavía más arriba en la escala jerárquica. Sí, por cierto, que al Carlos Gonch este le llamaban el asesino de los costes, que en realidad es lo que decías tú de recursos, los costes son personas. Por tanto, era el asesino de personas ya directamente, y así se le llamaba en las revistas económicas y estaba considerado como algo bueno. Es que es tan terrorífico este mundo. bueno, mencionándolo a Alejandro antes de su experiencia laboral, es recurrente y que cascado y resobado, y aún así lo siguen haciendo, esa manipulación emocional que no sé a quién calará, pero bueno, me imagino que todavía hay gente ingenua que cae en eso, lo de esa charlita de todos estamos en el mismo barco, todos, Somos familia. todos remamos en la misma dirección, es terrible, o sea, eh, digamos, los sistemas laborales, digamos, las peores relaciones humanas que he vivido en mi vida, las más tóxicas, siempre han sido en entornos laborales, en oficinas. Eh, eh, digamos que gente peleándose por una pequeña cuota de incluso poder económica. Y luego ves también a los mandos intermedios, que tienen mucho que ver con esa figura de la clase media que no existe, pero bueno, lo que creen clase media con aspiraciones, que rápidamente en el momento que tiene un cargo intermedio, la conciencia de clase se salta por los aires y empieza a ver la realidad de un modo muy diferente, pero al final es un engañabobos, sigue siendo un trabajador asalariado que sufre exactamente lo mismo que el resto, quizás menos por estar en una situación privilegiada, pero entiendo que también la presión será bastante grande sobre ellos. Nada, es terrible, es terrible. Y este cómic lo disecciona de una manera tan, tan perfecta, tan bien medida. O sea, digamos, ese paralelismo, como bien decía Javi, entre el desarrollo de su carrera dentro de la empresa hasta el punto que empiezan a obligarle a hacer cosas que no, que moralmente son incorrectas y llegan a obsesionarle y llega a empujarle a su final. Y luego su relación con su familia. Es imposible atender a tu familia, es imposible cumplir la función fundamental de estar al lado de los tuyos. Y si eso no es posible en el actual modelo de relación de trabajo, entonces que estamos fracasando estrepitosamente. Entonces, el valor que tiene este cómic va más allá. Digamos, por eso pienso, cuando una historia de este calado y con las herramientas del cómic refleja de una manera tan precisa el momento que vivimos, al final, por un lado, lo que te sorprende es que no, que haya pasado ciertamente desapercibido, y luego lo que hay que hacer es empezar a dar valor a este tipo de documentos y también al cómic como medio.
Pues muy bien, como hay tanto de qué hablar de este cómic, lo vamos a dejar para que la gente debata en sus propias casas y bueno, y hagan sus propias reflexiones. Nosotros vamos a ver ahora o sea, os voy a preguntar cuáles son vuestras escenas favoritas de este cómic Cuando el trabajo mata. Bueno, comienzo yo con mi escena favorita. Después de hablar todo lo que hemos hablado, que es así un poco triste y depresivo, yo quería señalar la última escena, ¿vale? Que es la escena en la que la esposa eh, tiene una reunión con su abogada y ahí le dice una clave fundamental, que es que se ha abierto un proceso penal, que hay un resquicio para hacer justicia, que la vida del marido no ha sido en vano. A mí esa escena me recuerda un poco, salvando las distancias, al final de En el nombre del Padre, porque tiene un resquicio de esperanza después de tanta y tanta injusticia. Eh, y es que siempre se puede luchar y siempre se puede intentar buscar justicia. Para muestra un botón, hace un mes se ha declarado en España a nivel judicial pues que los suicidios, si se demuestran que están relacionados con causas laborales, ya cuenta como accidente laboral. Y esto, que puede parecer tan raro, es fundamental para que luego se les compense a las familias económicamente. Antes los suicidios, alguien se suicidaba y aquí no ha pasado nada. Ahora, si tiene unas causas relacionadas con el trabajo, serán por fin compensadas. Por eso quería irme quizás con la única escena de esperanza que tiene este cómic. Alfonso, ¿la tuya? Eh, bueno, claro, en un cómic tan duro y tan difícil de digerir, el asidero que yo también buscaba era precisamente ese epílogo que ha señalado Javier, porque al final es cierto, lo que intenta, aparte de construir un relato de denuncia, es también dejar un regusto en que todavía es algo, es un pulso que todavía podemos echar al sistema y a las propias, al sistema, digamos, al primer poder económico. Entonces, claro, es el único resquicio que te da, el único respiro que te da el cómic en sí. Yo me voy, mira, releyendo el cómic, una de las primeras escenas, que además es bastante duro revisarlo de nuevo, es el momento en el que el protagonista, ya joven, antes de entrar en la empresa, cuando recibe la notificación de la primera entrevista de trabajo que va a tener, una vez que ha terminado sus estudios, y de la primera entrevista que tiene, la ilusión, ese mundo o sea, sin limitaciones que se abría delante de él, la ilusión. Creo que deja un regusto a ceniza, pero realmente está bien construido porque es la visión que nos vende el propio sistema. O sea, nos pone en los pies del protagonista y digamos que es un poco una realidad que todos hemos mamado. Estamos aquí para trabajar, para ser un engranaje más del sistema y tenemos que estar felices y contentos por ello. Claro, no sabemos o al menos cuando somos jóvenes no sabemos lo que nos espera y me parece especialmente bien reflejado aquí. Durísimo, claro. Pues yo voy a destacar la charla que tiene este trabajador, este malogrado trabajador con el yuppie joven que se hace con la dirección, en la que le habla de ángulos muertos, de focos de resistencia, de productividad, de compensaciones. Me parece una escena terrible y además condensa bien lo que es el cómic porque nuestro protagonista se va a fumar justo al salir y empieza a echar humo por todos los orificios de la cabeza, en un dibujo que me parece sobresaliente y cómo no, está coloreado en rojo. Me parece que resume bien la obra. Y bueno, yo creo que ¿no? Con estas escenas que hemos dicho cada uno podemos ir despidiendo.
Ha sido una conversación profunda, dura y que seguro que deja cosas en el tintero, que esperemos que sirva para incentivar la lectura de este cómic y, ¿por qué no?, para agitar las conciencias de la clase trabajadora, que aunque no lo parezca y nos quieran hacer creer lo contrario, somos todos y todas. Así que muchas gracias, Alfonso, por tu presencia un día más en Qué grande es el cómic. Ha sido un gustazo, como siempre, amigos. Y muchas gracias, Javi, por aportar tu granito de arena. Bueno, ya sabéis que este tema me toca especialmente y creo que este podcast, como los dos anteriores, lo vamos a recordar con el paso del tiempo. Pues nos despedimos con un poco de música. Muchas gracias a los dos. Os emplazamos a volvernos a escuchar en el próximo capítulo de Qué grande es el cómic. Hasta pronto, buena suerte.